Los derechos de autor en la educación, mitos y realidades. ¿Qué es el derecho de autor? De acuerdo a la Ley Federal de los Derechos de Autor, en su artículo 11, es el reconocimiento que hace el Estado a favor de los creadores de obras literarias y artísticas, otorgando su protección para que éste goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. La ley prohíbe la reproducción de una obra que está debidamente registrada. ¿Qué no prohíbe? Que sobre el mismo tema se ejecuten otros trabajos. Hablaremos un poco del plagio en la educación. Se dice que plagio se produce cuando un autor se hace pasar por el creador de una obra cuando él no la ha creado. ¿Cuándo cometo plagio? Al copiar sin dar créditos, al parafrasear y no mencionar el autor, al comprar un trabajo y presentarlo como propio, o usar un trabajo propio presentado previamente, llamado también autoplagio. ¿Cómo utilizar los materiales con derechos de autor en la educación? La clave es citar, mencionar las fuentes y reconocer al autor. Ciberplagio o plagio electrónico. Este se hace al hacer uso de las TIC para duplicar, extraer, copiar texto, imagen, video, sin otorgar los créditos al autor. Derivado del uso de la tecnología, se ha hecho la cultura copy-paste, que es el plagio usado con la tecnología usando nuestro teclado Control-C, Control-V. Falsas creencias sobre los derechos de autor en la educación. Si está en Internet, puede usarlo. No, cualquier material compartido en la web es propiedad de su autor. Como no tiene copyright, puede usarlo. No, la propiedad de cualquier contenido corresponde al autor por el hecho de haberlo creado. Continuaremos viendo otros mitos y realidades. Voy a proteger mis ideas. Las ideas no se protegen ni se patentan. De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, esta establece que las invenciones pueden ser solo protegidas. Voy a patentar un software. Este no puede ser patentado. De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 19, fracción cuarta, este no es una invención. Pero de acuerdo a la Ley Federal de los Derechos de Autor, en su artículo 13, este puede ser protegido conforme a la figura de programa de cómputo como un derecho de autor. Yo debo ser reconocido como autor porque a mí se me ocurrió primero. En el artículo 10 bis de la Ley de Propiedad Intelectual establece que será reconocido como inventor al primero en presentar la solicitud de registro. No protejo mi desarrollo porque me lo roban. Una buena práctica entre los investigadores y académicos es primero proteger, luego divulgar. Es muy importante proteger una invención para obtener los derechos de exclusividad, territorialidad y temporalidad. Otro mito es que el derecho de autor no expira. De acuerdo con la Ley Federal de los Derechos de Autor, el derecho patrimonial de la obra será otorgada con una vigencia durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Otro gran mito son los altos costos que genera la protección de la propiedad intelectual. Podría ser más costoso no hacerlo, por lo que te dejo un enlace donde el INPI nos muestra cuáles son las tarifas actuales para poder llevar a cabo tu solicitud. Por último, tenemos el mito que el procedimiento para solicitar la protección de la propiedad intelectual es muy difícil y laboriosa. La realidad es que no. El procedimiento para proteger obras bajo derechos de autor es un proceso muy sencillo y rápido de hacer. Inclusive, lo puedes hacer de manera autodidacta. En caso de necesitar, podrías tomar asesorías rápidas para aprender. Hemos concluido el tema Los derechos de autor en la educación, mitos y realidades. Espero haya sido de tu agrado y sobre todo de mucha utilidad. Nos veremos en la próxima. Gracias.